Se inició. Sí, ya está iniciado. Bueno, chicos, nuevamente mi nombre es Enrique Aguado. En esta oportunidad vamos a resolver la teoría número 2, no, la teoría número 1, que es lesión celular, muerte celular y adaptaciones. La literatura donde nos estamos basando viene a ser el Robbins y también el Mohan. No sé si podrían confirmarme si se puede ver mi cámara, porque no me deja verlo al momento que comparto pantalla. Sí se observa, Enrique. Ya, ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno. Referente a este tema, es lo inicial de patología como tal. Siento que les va a gustar, es un tema bien didáctico y que sí necesito que presten bastante atención. Como les dije en la clase cero, del tema uno al tema 4 van a ser temas que deben correlacionarlos bien. ¿Por qué? Porque son full libro. El doctor les puede preguntar cualquier cosa. La teoría 5 y la teoría 6 usualmente las docentes, que en este caso la doctora Kelme y la doctora Pereira, suelen tomar más de las diapositivas y de lo que ven en clases. Por eso es que es necesario que ustedes presten atención en las teorías uno, 2, 3 y 4. ¿No? Una vez dicho ello, vamos a comenzar, empezando con la definición de la patología como tal, ¿no? Que es un proceso patológico. El proceso patológico va a estar compuesto por cuatro factores: la etiología, que es la causa iniciadora de la enfermedad; la patogenia, que es el desarrollo de la enfermedad; y dicho sea de paso, la etiología puede ser por factores genéticos o factores ambientales. Estos factores los vamos a desarrollar, sobre todo los factores genéticos y los factores ambientales. Bueno, los factores genéticos los vamos a ver en la clase 6 y los factores ambientales ya en capítulos del tema final, o perdón, del bloque final. ¿No? La patogenia como tal viene a ser el desarrollo de la enfermedad, es decir, la historia natural de la enfermedad. No sé si, bueno, ya lo habrán visto en epidemiología, pero con una excepción, ¿no? La historia natural de la enfermedad les habla que es la evolución de la enfermedad sin intervención. En cambio, acá en la patogenia sí puede haber intervención por parte del profesional, ¿no? En cambio, los cambios morfológicos, que es el tercer factor, son las modificaciones estructurales de las células, que dicho sea de paso, una adaptación que ya no puede soportar, o también o los tejidos característicos, ¿no? De la enfermedad, que por ejemplo en el pie diabético. Y por último, las manifestaciones clínicas, que ya está conformado por los signos y síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, una gripe, que ya es característico, ¿no? Su estornudo, su irritación de la garganta, ocasionalmente fiebre, etc. Ya adentrándonos un poco más en lo que es la teoría propiamente dicho, vamos a hablar de la revisión de las respuestas celulares al estrés y los estímulos lesivos, ¿no? O también llamados lesivos. Voy a poner acá el marcador. No, no está acá el marcador. No, acá está. Ya bueno, quiero que sigan el marcador. Usualmente las células van a tener un equilibrio del medio interno, que se conoce como homeostasis, ¿no? Es el equilibrio como tal del medio interno, recuerden, ¿no? Esto también lo han visto en física. Cuando una célula se ve estresada, por ejemplo, ustedes ahorita que están sentados o pueden estar acostados en sus camas o bueno, en sus sillas, sentados, va a haber un punto en el que tienen que cambiar de posición. ¿Por qué? Porque llegan a sentirse incómodos, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Estoy cansado, me paro, me acomodo y ya, continúo normal. ¿Cómo se le llama ello? Adaptación. Se tratan de adaptar al estrés. Lo mismo pasa con las células. Es decir, de lo que están en un estado tranquilo, lo que se sienten bien, empiezan a sentirse mal. Pero dicen, no, ¿sabes qué? Para evitar la muerte, que es lo final, voy a buscar la forma de adaptarme. ¿Y cuáles son esos tipos de adaptación? Van a ser cuatro, ¿no? La hipertrofia, la atrofia, la hiperplasia y la metaplasia, que lo vamos a ver a más profundidad en las siguientes láminas, pero ya desde ya quiero que lo vayan aprendiendo, ¿no? Estas diferentes adaptaciones que le van a permitir que no se genere una lesión celular. ¿Por qué? Porque en el momento que los procesos, o bueno, los estímulos de estrés sobrepasan la capacidad de adaptación, se produce la lesión celular. Y conforme aumenta el tiempo, el tejido propiamente va perdiendo ¿qué cosa? Su función. Por eso es importante que estas adaptaciones, o bueno, los estímulos lesivos o estresantes sean corregidos lo antes posible, ¿no? Pero, ¿qué sucede entonces si llegamos al punto de lesión celular? Es decir, que la célula, por más que trate de adaptarse, por más que se cambie de sitio, etcétera, etcétera, no pueda continuar. Bueno, se produce la lesión propiamente, ¿no? Que tiene dos factores: una lesión reversible y una lesión irreversible. Para los que gustan profundizar, se van a dar cuenta que en cuanto a lesión reversible, no les mencionan nada en el Robbins, o sea, no les especifican qué componentes están dentro, pero literaturas como el Mohan nos indican que los depósitos intracelulares van a ser parte de la lesión reversible.
Esto se los comento como dato extra. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos tienen esa duda, ¿no? Incluyéndome. Pero, ¿qué sucede entonces en la lesión irreversible? O sea, cuando por más que se trate de volver a la homeostasis ya no se puede. Vamos a entrar. Uy, creo que se prende un micrófono. Ya bueno, continuamos. A ver, ¿estamos bien? Ya, sí está todo bien. Entonces, ¿qué sucede cuando entramos en un proceso de lesión, pero ya irreversible? Es decir, ustedes tienen que asociar lo irreversible con la muerte. Es decir, ya no podemos volver de ello, ¿no? Habrán escuchado el refrán, todo se puede solucionar excepto la muerte. Lo mismo pasa con nuestras células. Vamos a tener dos tipos, ¿no? La necrosis y la apoptosis, que por conceptos de biología, ustedes ya saben, necrosis es una muerte celular, pero no programada. Entonces, ¿cómo se le conoce si no es programada? Es una muerte accidental. En cambio, la apoptosis sí es una muerte celular programada. Eso voy a entenderlo en consideración. ¿Por qué? Porque son conceptos básicos, pero que vamos a ir detallando sus diferencias en las siguientes láminas, ¿no? Entonces, acá al costado, a la parte izquierda, les he puesto unas definiciones para que ustedes lo puedan leer con más tranquilidad, ¿no? De hecho, ese de paso es del Robbins, la décima edición. Acá abajito siempre van a ver la literatura. Acá un ejemplo de lo que les mencionaba, ¿no? De la silla. Cuando uno se siente incómodo, suele cambiarse de posición. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, en un paciente postrado, que no se mueve, etcétera, o está así en la misma posición por semanas, meses? Se suelen formar escaras, ¿no? ¿Por qué? Porque se suelen ocluir o se suelen presionar tanto los vasos que, bueno, no llega una correcta irrigación y se necrosan, ¿no? Ese es el miedo de los pacientes posoperatorios que suelen estar postrados, ¿no? O en todo caso en un estado vegetativo. Algunos ejemplos de la adaptación viene a ser la hipertrofia, como les había mencionado, ¿no? Acá, ¿qué es lo que quiero que ustedes visualicen? Es que en condiciones normales, es decir, donde la célula poco a poco va adaptándose, o bueno, por ejemplo, en un paciente hipertenso, ¿qué es lo que va a suceder? El corazón va a estar bombeando con mayor fuerza, ¿no? Sobre todo, ¿qué corazón? Al corazón ya recordarán que se le conoce como corazón derecho y corazón izquierdo. El corazón izquierdo va a tener una capa muscular más gruesa. Entonces, en un proceso hipertrófico causado por una hipertensión arterial, el ventrículo izquierdo, también llamado corazón izquierdo, la parte inferior izquierda, se va a empezar a incrementar, ¿no? Recuerden que la hipertrofia es el aumento del tamaño, no el aumento en número, porque el aumento en número ya vamos a estar refiriéndonos a qué, a un proceso de hiperplasia. En un proceso entonces de hipertensión arterial, vemos cómo poco a poco se va engrosando, ¿no? Las capas, se va ocluyendo. Pero ¿qué sucede si este proceso no se revierte? En todo caso, un paciente con hipertensión arterial no controlada, que es la mayoría de los peruanos, creo, ¿no? Que no se suele tratar a tiempo. Este tejido, de lo que lo veíamos agrandado, vemos como poco a poco va perdiendo su estructura. O sea, lo vemos que se va adelgazando. Pero, ¿qué es lo que más nos debe llamar la atención? Los depósitos de grasa. En el libro lo consideran como si fuese la grasa de pollo. Imagino que lo han visto, ¿no? Amarillito. ¿Y con qué más se va a acompañar? Con áreas necróticas, infartadas. El área infartada se denomina ¿qué cosa? Al área necrótica propiamente dicho por una falta de irrigación, como podemos ver en esta zona, ¿no? Que poco a poco se va volviendo de color negro. Y algo que les voy mencionando desde ya, que lo vamos a hacer en la teoría número 4, es que usualmente en los infartos, los cambios morfológicos no se suelen ver al instante, sino que se suelen ver dentro de las 4 a 12 horas, ¿no? Pasado el accidente, vamos a llamar. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De lo que sucedería en una hipertrofia en caso de hipertensos mal controlados, ¿no? Vemos como una hipertrofia ventricular izquierda, de lo que, bueno, de por sí es patológico, en caso que continúe, ya se genera la lesión celular, ¿no? Y vemos todas esas añadiduras. Asimismo, dentro del desarrollo secuencial de los cambios bioquímicos y morfológicos en la lesión celular, bien les mencionaba en la primera lámina, que conforme va pasando el tiempo y no revertimos la lesión, ¿qué va a suceder? Vamos a empezar a notar alteraciones bioquímicas. ¿Y qué nos va a conllevar? La muerte celular, que puede verse reflejada por una apoptosis o una necrosis. Ya les he mencionado de forma breve las diferencias, ¿no? Y se dan cuenta cómo poco a poco la lesión celular reversible pasa a ser irreversible. ¿Qué más vamos a tener conforme va aumentando? O bueno, conforme va, claro, aumentando el tiempo de la lesión, cambios ultraestructurales, es decir, ya no solo lo vamos a ver de forma microscópica, sino también macroscópica, ¿no? Y por último, los cambios morfológicos, ¿no? Que ya se relacionan con los cambios ultraestructurales. Lo que quiero que se aprendan de esta lámina es lo que les digo, ¿no? Que conforme va aumentando el tiempo,
la lesión celular empeora. Es decir, los cambios son más notorios y se suele perder la funcionalidad del tejido. A ver, acá viene una pregunta. Quisiera que alguno de ustedes me responda cuáles son los tipos de adaptación celular. Son 4, ya se los he mencionado. A ver, voy a volver acá a los contactos. A ver, cualquiera de los 9 que nos acompañen. A ver, Javier. Hipertrofia, atrofia, metaplasia, displasia. Ya, mira, a ver. Mira, la displasia está bien, es muy, muy buena tu observación. Muchos alumnos suelen confundirlo, pero la displasia en realidad no es un tipo de adaptación celular, chicos. La displasia es un proceso precancerígeno o preneoplásico, que van a ver que algunas literaturas sí lo consideran, pero en el caso del Robbins no lo mete dentro de las adaptaciones. Las que he podido observar que están bien es la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia, ¿no? La metaplasia es un cambio fenotípico como tal. Vamos a volver acá entonces. Entonces, ha estado bien tu participación. Muchas gracias. Voy a apuntar tu nombre acá. Javier. Un momentito, chicos. Ya está. Continuando entonces, chicos. ¿Se puede ver acá? ¿Normal? No, mejor lo pongo el otro. Ya está. Acá se ve mejor. Bien, bueno. En relación al anterior, entonces, ¿qué vamos a tener? A los tipos de adaptación celular. Como se dan cuenta, acá les pongo 5. Parece engañoso, ¿no? Pero acá que les pongo la definición de la displasia, que no es un tipo de adaptación, sino que ya es una lesión preneoplásica. ¿Por qué? Porque ya está afectando a la estructura de la célula y sobre todo aquí al núcleo. Por ello es que no se considera un tipo de adaptación. Pero estuvo muy buena la intervención de su compañero Javier, ¿no? En cambio, la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia sí son tipos de adaptación celular. ¿Y qué es lo importante de este cuadro? Todo. Quiero que se lo aprendan todo, chicos. Sobre todo los ejemplos. ¿Por qué? Porque esto suele ser pregunta de examen. Esto sí o sí, o bueno, un 90%, ¿ya? Digamos que un 10% de diferencia. Un 90% seguro que les va a venir una de estas preguntas en su examen. Y dentro de las reglas que les pasé, se van a dar cuenta que acá hay muchos más ejemplos. De igual forma, esto se los voy a compartir. Pero los ejemplos adicionales que les estoy poniendo son del libro. Entonces, en caso el doctor quisiera preguntarles algo, acá ya lo tienen todo. Entonces ya saben cómo responderlo, ¿no? La hipertrofia, como les mencionaba en un inicio, es el incremento, pero del tamaño. Pongámonos en el ejemplo de un globo, ¿no? Ustedes conforme van inflando un globito, este va aumentando su tamaño. Digamos que esta es una célula. Pero ¿cuáles van a ser sus estímulos? Un incremento de la demanda funcional, como lo vimos en el caso de la hipertensión, y también en el caso del uso de hormonas, ¿no? No controladas sobre todo. Algunos ejemplos, dentro de los ejemplos les he subclasificado, pero no le tengan miedo a esto. Así no les van a preguntar, o muy poco probable, ¿no? Pero de igual forma se los coloco. Hay ejemplos que son fisiológicos, como en el caso de los deportistas calificados, ¿no? O no solo calificados, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se meten al gimnasio, empiezan a levantar pesas y ven cómo poco a poco su masa muscular va incrementando, sobre todo si lo apoyan con creatina, etcétera, otros suplementos que ya los deben conocer, ¿no? Pero también, ¿qué vamos a encontrar dentro de la hipertrofia fisiológica? La hipertrofia uterina, ¿en qué casos? En casos de embarazo. Esto no quiero que ustedes lo confundan con la hiperplasia endometrio. Una forma fácil de diferenciarlo es que las preguntas, ya sea del libro propiamente del Robbins o de los exámenes, es que ustedes le van a poner o uterina o endometrial, ¿no? Y bueno, ya lo pueden correlacionar. Uterina, ¿con qué se va a relacionar? Con hipertrofia. ¿Y la hiperplasia con qué? Con el endometrio. Pasando con la parte patológica de la hipertrofia, aquí nos vamos a tener a la hipertrofia del miocardio, ¿no? Inferior izquierdo, también llamado hipertrofia ventricular izquierda. Acuérdense de ello. Los demás ejemplos no se los voy a ir mencionando uno por uno porque vamos a perder un poco de tiempo, pero sí las definiciones, ¿no? La hiperplasia, entonces, ¿qué viene a ser? A diferencia de la hipertrofia, este va a ser el incremento, pero del número de células. Es decir, acá no importa que el globo se infle, sino que vas a requerir más globitos. Y todo ello, ¿cómo se va a conocer? Como hiperplasia, ¿no? Es el aumento en número de células. Y sus estímulos, que de igual forma pueden ser fisiológicos o patológicos, dentro de los fisiológicos vamos a tener principalmente a las hormonas, ¿no? O los factores de crecimiento. Y en cuanto a las patológicas, acciones excesivas, ¿no? O el uso inapropiado de hormonas. Y algunos ejemplos que vale la pena mencionar es el endometrio, que ya les dije, pero algo que debemos recalcar con respecto al endometrio es que puede ser tanto fisiológico como patológico. ¿En qué caso se va a considerar fisiológico? Durante el ciclo menstrual, ¿no? ¿En qué caso se va a considerar patológico? El endometrio por alteración de las hormonas hipofisiarias
y estrógenos ováricos. Pasando a al tercer tipo de adaptación, viene a ser la atrofia, que bueno, supongamos que bueno, ya ustedes van al gimnasio, están entrenando por 3 años, ven una marcada diferencia de lo que era su músculo antes y después de entrenar, ahora lo ven mucho más incrementado de tamaño, ¿no? Pero Dios no quiera que pase, pero digamos que se fracturan, no sé, el brazo y tienen que estar enyesados por aproximadamente 5 o 6 meses. ¿Qué es lo que ustedes van a notar? No sé si alguno de ustedes se habrá fracturado, pero cuando ustedes les retiran el yeso, lo primero y lo más notable que van a ver es que su brazo, de lo que digamos que era este tamaño, pasa a ser de este tamaño, ¿no? Más chiquito. Eso viene a ser la atrofia. Pero ¿cómo lo podemos definir de forma más teórica? Es la disminución del tamaño y del número de células. Y al igual que los anteriores, puede ser tanto fisiológico como patológico. Dentro de lo fisiológico y lo que ha sido pregunta de examen, es la atrofia testicular, ¿no? ¿En quiénes? En los adultos mayores. Adulto mayor, recuerden que son personas mayores de 75 años, ¿no? Y en cuanto a lo patológico, el Alzheimer, que esto también ha sido pregunta de examen. ¿Qué sucede en el Alzheimer? Conforme va progresando la enfermedad, las circunvoluciones disminuyen en número, ¿no? Y la nutrición inadecuada, esto se los he resaltado. ¿Por qué? Porque algunos chicos no comprenden el término de marasmo, caquexia y anorexia. El marasmo y caquexia es a lo que le vamos a denominar un balance negativo en cuanto a la malnutrición. Estos términos los vamos a ver con mayor profundidad en el bloque final y es muy bonito, la verdad, estudiarlo. Y la anorexia como tal es un trastorno psicológico en el que, bueno, ya conocen su patogenia, ¿no? O ya tienen una idea, pero sí sé que es el principal causante de muertes, ¿no? En cuanto a los trastornos psicológicos o psiquiátricos. Pasando a la metaplasia es el cambio fenotípico, ¿no? Pero aún sigue siendo reversible. ¿De qué? De un tejido celular diferenciado. ¿Y cuál es el más representativo? El epitelial o mesenquimatoso, ¿no? Acá lo que quiero que se aprendan más que todo, o bueno, a diferencia de la definición, son los ejemplos. ¿Por qué? Porque la metaplasia usualmente las preguntas, ¿cómo te lo ponen? Paciente fumador, crónico por más de 5 años, 20 cajetillas al día. Bueno, sí es un exceso, ¿no? Pero así te ponen el ejemplo. ¿Qué tipo de adaptación supones que es metaplasia? ¿Por qué? Porque en ellos podemos ver un cambio del epitelio bronquial. Más detalle lo tienen acá. Como les digo, no quiero tampoco llenarlos de solo leerlo, solo leer el texto. Por ello acá se los pongo para que ustedes lo puedan revisar a detalle, ¿no? Pero lo importante de todo esto son los ejemplos, porque los ejemplos son lo que les van a preguntar. Asimismo, otros ejemplos que tenemos con referente a la metaplasia es el esófago de Barrett, que bueno, ya de igual forma, me imagino conocen la patogenia o les hace un guiño, ¿no? De lo que puede ser. De igual forma, les voy a colocar una pregunta más adelante que, bueno, uno de ustedes va a tener que resolverla. Y bueno, ya por último, la displasia, que como les mencionaba en un inicio, no es un tipo de adaptación, sino es una lesión preneoplásica que usualmente se visualiza en pacientes con BPH, ¿no? Acá algunas imágenes para que, bueno, pueden verlo de forma más didáctica, ¿no? La hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Esto es algo que les mencionaba. Algunas literaturas consideran a la displasia como un tipo de adaptación, como es el Mohan, pero ustedes deben serle fieles a quién, al Robbins, ¿no? Porque de ahí les van a preguntar. El Mohan también lo utilizan para las elaboraciones de las teorías, pero principalmente el Robbins. Y bueno, de acá sí guíense, ¿no? Esta es una imagen bien bonita, a mí me gustó, por eso se las puse. A ver, algunos de ustedes que quieran responder esta preguntita. Una mujer de 28 años, primigesta, acude a su control prenatal a las 28 semanas de gestación. No presenta molestias y sus signos vitales están dentro de los parámetros normales. Durante la evaluación por ecografía transabdominal se observa un útero agrandado de forma simétrica, correspondiente con la edad gestacional. La paciente no refiere antecedentes patológicos ni toma medicación alguna. ¿Cuál es el tipo de adaptación celular responsable del aumento del tamaño uterino en esta paciente? A ver, no sé si alguno quisiera responderla. A ver, Carlos, a ver, ¿cuál consideras que es? Sería hipertrofia. A ver, vamos a revisarlo. ¿La hipertrofia? Correcto. ¿Qué les había dicho? Que ustedes relacionen lo de frente, ¿no? La hipertrofia con qué lo van a relacionar? Con el útero. ¿Y la hiperplasia con qué? Con el endometrio. Son preguntas típicas que suelen hacer y se han repetido, ¿ah? A ver, acá voy a poner tu nombre, Carlos. Ya, continuamos. Acá, bueno, les pondré una imagen complementaria. Y acá les tengo otro casito clínico, ¿no? Similar. Un hombre de 82 años con antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular, o también conocido como ACV, es traído por su familia debido a la pérdida progresiva de la memoria y disminución
de la capacidad para realizar actividades cotidianas. La resonancia magnética cerebral muestra una notable reducción del volumen cerebral, especialmente en las regiones corticales, así como signos de aterosclerosis en los vasos cerebrales principales. A ver, chicos, ¿cuál creerían ustedes que es? ¿Alguno que quiera participar? Ya participó Carlos, ya participó Javier, ¿alguno más? A ver, Iyari. Hola, sí, sería atrofia por la disminución de circunvalaciones, además por ser, ¿no? Un paciente adulto mayor. Sí, perfecto, ¿no? Ok, perfecto. Ven, chicos, así, este tipo de preguntas a ustedes les van a venir. Y no quiero que ustedes se traumen al momento de verlas en el examen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que algunas palabras clave son suficientes para poder resolverlas, ¿no? Por ejemplo, acá útero, de frente, hipertrofia uterina, ya lo sacan. Acá de igual forma, ¿no? Como dijo Yari, una disminución de las circunvoluciones, ¿no? Y también por adulto mayor, o también con un cuadro referente al Alzheimer, acá no lo menciono. A ver, acá tenemos una pregunta más y creo que es la tercera y última en relación a las adaptaciones. A ver, ¿alguno que quisiera participar? A ver, voy a leerla. Un hombre de 56 años con antecedente de tabaquismo crónico, 30 paquetes por año, acude a consulta por tos persistente y ocasionalmente producción de esputo. No presenta fiebre ni pérdida de peso. Una broncoscopía revela áreas de epitelio bronquial con sustitución del epitelio cilíndrico ciliado normal por epitelio escamoso no queratinizado. ¿Cuál es el tipo de adaptación? Acá hay una palabra clave que no le he resaltado, pero bueno, te lo dije, ¿no? Es la única pregunta que lo relacionan a ese tipo de paciente, un paciente robot. No sé si alguno quisiera participar. Acá creo que me colocó algo en el chat. Bueno, Silvana también había participado, ahorita la anoto. ¿Alguien quiere participar en este último? Bueno, creo que está un poquito difícil. Bueno, chicos, es la metaplasia, ¿no? Es el cambio fenotípico. Acá no podemos apoyar con esta imagen. Vemos como de un epitelio cilíndrico pasa una metaplasia escamosa. ¿Y con quién va a estar asociado? Con un tabaquismo crónico. Como les dije, ¿no? Los pacientes fumadores, sobre todo que tienen o bueno, que consumen 30 o más paquetes por año, pueden estar relacionados con estos casos, ¿no? Esto se le conoce como pacientes robot. A ver, ahí se me congeló la imagen. Ya. Voy a apuntar acá también a Silvana. ¿No? Ya está. Y Yari, y bueno, está Nadie también. Nadie. Ya, chicos. Continuamos entonces. Nos vamos acá a un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué les había dicho? En un proceso de homeostasis, es decir, el equilibrio interno, una célula que se encuentra actuando de forma normal suele adaptarse, ¿no? Cuando se siente estresado, siente que hay estímulos que le están fastidiando. ¿Cuáles son? La atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia y la metaplasia. La displasia, el Robbins no la considera, chicos. Este es del Mohan, pero igual se lo menciono, ¿no? Hay literaturas que sí lo consideran y otras que no. Y al momento que estamos removiendo o quitando el estímulo estresante, la célula vuelve a su equilibrio interno, ¿no? Y acá, bueno, algunas cosas de reparación y, bueno, y curación como tal, que lo vamos a ver en las siguientes clases. Y bueno, las lesiones irreversibles que suelen representarse con la muerte celular, ¿no? Bueno, ahondando más en el proceso de lesión celular, vamos a tocar a la lesión celular irreversible. Y como les mencionaba, estaba compuesto por la apoptosis y la necrosis. Dentro de la apoptosis, como les había dicho, es una muerte celular programada. En cambio, la necrosis no. Es un accidente. Así nos lo dicen algunas literaturas, ¿no? ¿Y qué es lo principal que quiero que se pongan acá? Quiero que se graben estas imágenes. ¿Por qué? Porque suele ser pregunta de examen. ¿Qué sucede en una necrosis? Ustedes, ¿qué es lo primero que pueden visualizar en diferencia de una necrosis y una apoptosis? A ver, algo resaltante, no sé si alguno quisiera participar, algo que puedan, no está escrito, o bueno, sí está escrito, pero con otra palabra. No sé si alguno quisiera decirme qué es lo que diferencian principalmente una necrosis con una apoptosis. A ver, si no, a ver, Iyari. Bueno, veo que mientras, bueno, en la apoptosis, aunque se esté haciendo chiquita, la Ujú, membrana todavía se está manteniendo. Y la ujú. necrosis está como que, oh, ¿no? Está a punto de explotar. Claro, correcto, exacto. Muy bien, Iyari. Acá voy a poner una participación. No, no se preocupen por esto, chicos. Estoy al final lo voy a quitar, ¿no? Para que tengan las láminas lo más limpias posibles, para así decirlo. Pero sí, como dijo Yari, en la necrosis con la apoptosis, una diferencia principal que ustedes deben tener en consideración es qué tanto se afecta la membrana, ¿no?
la membrana celular. En cuanto a la necrosis, vemos cómo poco a poco estaba aumentando su tamaño. El aumento del tamaño se le va a conocer como tumefacción, pero no solo tumefacción de las células, sino que también va a estar afectando a sus diferentes organeles, el retículo endoplasmático, mitocondrias, etcétera. Va a haber una tumefacción. En cambio, en la apoptosis no vemos eso, ¿no? Sino vemos cómo poco a poco se va contrayendo. Nuevamente, volviendo al ejemplo del globo, en el caso de la necrosis, vemos cómo este va aumentando su tamaño, ¿no? Es como si lo empezáramos a soplar, pero llega un punto en el que lo soplamos tanto que explota. Así, grábense o apréndase la necrosis, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Figuras mielínicas. ¿Alguna definición para esto? No hay. La verdad, no he buscado, pero no hay. Y las que hay son un poquito difíciles de explicar. Entonces, para evitar confundirlos, solo acuérdense, ¿no? Figura mielínica. ¿Qué más vamos a ver? Vesículas de la membrana, que van a estar presentes en ambos, ¿no? Vesículas de la membrana. Y con la diferencia que en la apoptosis va a haber una condensación de la cromatina, ¿no? Asimismo, conforme vaya aumentando la lesión, o conforme pase el tiempo, como les había mencionado, es peor, ¿no? ¿Por qué? Porque la necrosis en primeras instancias sí puede recuperarse. ¿Cómo puede recuperarse la necrosis? Con una correcta irrigación, ¿no? Porque recuerden que al final los procesos necróticos y apoptóticos, sobre todo los necróticos, ¿no? Las áreas necróticas que suelen relacionarse a los infartos. ¿Es por qué? Porque no llega un correcto suministro de oxígeno. Entonces, ¿cuál es su recuperación? Siempre y cuando sea en un tiempo prudente, ¿no? No lo vamos a poner después de un mes. Ahí el paciente estaría recontra muerto. Una recuperación apropiada se va a dar por una correcta irrigación o restauración de la circulación, ¿no? Pero ¿qué sucede si la lesión progresa, si continúa con el paso del tiempo? Bueno, como mencionó Yari, la membrana explota, ¿no? O bueno, se empieza a romper todo, hay un desorden. ¿Y qué más va a haber? Inflamación. Que dicho sea de paso, la inflamación en primera instancia durante las primeras horas va a estar mediada por los neutrófilos, ¿no? Después vienen los macrófagos, que ya es motivo de la siguiente clase y la tercera clase. Asimismo, ¿qué vamos a ver? Densidades amorfas en mitocondrias, ¿no? Vemos cómo las mitocondrias cambian su forma. Y sobre todo ello. En cambio, la apoptosis, ustedes dirán, no, pero acá también se está reventando. No, no es así. Acá aparecen unos cuerpos característicos, que son los cuerpos apoptósicos, ¿no? Que son más que la envoltura, bueno, chapan parte de la membrana y agarran a los organeles y lo van botando de forma ordenada. ¿Para qué? Para que posteriormente se fagocite. Pero, ¿qué sucede si estos cuerpos, voy a llamarlos, si estas áreas necróticas o apoptóticas no son fagocitadas con el tiempo? Bueno, entramos en un proceso que se llama calcificación. ¿Por qué? Porque se empieza a depositar calcio y otros minerales y llegamos a un proceso que se llama calcificación distrófica, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. La calcificación distrófica usualmente está asociada con tejidos, no, mejor se los voy a mencionar más adelante, ahorita los voy a ver. Pero bueno, ¿qué más tenemos que ver acá, chicos? Bueno, acá hay algunos datos más que lo pueden ir leyendo, ¿no? Como la separación de los ribosomas del retículo endoplasmático, la pérdida de extremos y microvellosidades y las alteraciones nucleares. Pero lo que quiero que se aprendan principalmente son estas imágenes, ¿no? Que ya se las he explicado y ya cuando las revisen ya pueden ir nuevamente repasándolo, ¿no? ¿Y cuáles son las principales causas de esta lesión celular? Bueno, vamos a tener 10. ¿Tienen que aprenderse las 10? Sí. Les recomiendo aprendérselas. ¿Por qué? Porque les pueden poner cuál causa lesión celular, ¿no? Como tal. Aunque usualmente no es motivo de pregunta, ¿no? Porque elaborar preguntas solo con estas alternativas, llamarlo, es un poco complejo, pero igual les recomiendo aprendérselas, sobre todo las que están de color rojito, ¿no? Que son las más frecuentes, como la privación de oxígeno, las reacciones inmunitarias, las anomalías genéticas, el envejecimiento, ¿no? Que les fui mencionando que el envejecimiento es una lesión celular que se da de forma progresiva, ¿no? Y que usualmente no tiene cura, pero se puede retrasar, ¿no? En la actualidad hay diversos estudios, o bueno, claro, pues estudios que tratan de retrasar el tema del envejecimiento, ¿no? Como a ver, una de las causas del envejecimiento es un mal plegamiento de las proteínas, y las chaperonas son las que se relacionan con que no se formen estas proteínas mal plegadas, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo retrasar el envejecimiento, ¿no? Pero de igual forma esto se los voy a detallar más adelante. Pero bueno, acá este gráfico que es del Moham, quiero que ustedes sepan que ante un proceso hipóxico o en una isquemia, lo primero que se va a afectar es el ATP, que se conoce también como depresión del ATP, ¿no? Este proceso de una síntesis de ATP o, claro, una menor síntesis de ATP, ¿qué nos va a dar?
una menor síntesis de la membrana, de la bicapa fosfolipídica, ¿no? También que nos va a dar incremento de los radicales libres y a su vez va a aumentar el calcio citosólico. Y todo ello que nos va a dar como resultado el daño de la membrana celular. Algo que quiero que ustedes aprendan entonces es que la depresión del ATP usualmente está relacionada a la necrosis, porque si hay daño de la membrana, está asociado con necrosis, ¿no? Pero también hay otro proceso que mezcla la apoptosis con la necrosis, que se llama necroptosis, ¿no? Que ya les voy a detallar en láminas posteriores, ¿no? Y estos cambios nucleares, he notado que la última edición del Robbins les cambia el orden. Entonces quisiera que se lo aprendan bien, que creo que viene en la siguiente lámina. Sí, acá está. Acá hay las características de la necrosis y la apoptosis, lo que ya hemos ido mencionando, ¿no? Hemos hablado creo que de todo, excepto de la parte del núcleo. El núcleo, en cuanto a la apoptosis, se divide en fragmentos del tamaño del nucleosoma. En cambio, en la necrosis hay tres fases, ¿no? La cariolisis, la pignosis y la cariorrexis. Este es el orden que les va a dar el Robbins. Les recomiendo corroborarlo, por si acaso. ¿Por qué? Porque yo lo he leído y está en este orden. En este orden no. Este creo que es de la séptima edición, entonces puede que por ello esté mal. Esa es una tabla que colocó el doctor, ¿no? Y las definiciones ya para que lo puedan ir leyendo, ¿no? Como la cariolisis es la reducción de la vasofilia de la cromatina, la pignosis es la reducción del tamaño del núcleo y mayor vasofilia, y por último la cariorrexis, que es cuando el núcleo picnótico sufre fragmentación, ¿no? Pasando con la parte de los patrones de necrosis tisular, o sea, ustedes ya dominan por completo el tema de la necrosis, ¿no? Ya saben lo que es un accidente, por así llamar. ¿Cuáles van a ser los patrones necróticos? Bueno, tenemos un total de 6, ¿no? ¿Cuáles le pueden preguntar? Los 5 primeros. ¿Por qué? Porque al igual, como mencioné anteriormente, que la displasia no se considera un tipo de adaptación, la necrosis gangrenosa no se considera, o bueno, teóricamente no se considera un patrón de necrosis tisular. En cambio, los anteriores sí. La necrosis coagulativa, usualmente ¿con qué se relaciona? Con infartos. En todos los tejidos, no. Hay un excepto. ¿Y cuál es ese excepto? El encéfalo, ¿no? O también les pueden poner de frente cerebro, ¿no? Algunos lo suelen confundir y de hecho les he puesto una pregunta de este tipo en su pasito. Pero no se confundan. Una necrosis coagulativa, que usualmente se asocia a procesos de infarto, es decir, zonas isquémicas, puede darse en todos los tejidos, excepto en quién, en el encéfalo. Asimismo, ¿qué es lo que vamos a ver principalmente? Células intensamente eosinofílicas, pero con núcleos mal definidos o propiamente ausentes. ¿Y cómo se llama ello? Células fantasmas, ¿no? Que son células que, bueno, pierden al núcleo, pero su estructura está intacta. O sea, se ve igual, pero sin núcleo, ¿no? Son las famosas células fantasma, que han sido pregunta de examen, de hecho, ¿ah? Entonces, les recomiendo aprenderse sobre todo eso. Células fantasma, ¿con quién se relaciona? Con la necrosis coagulativa. En cambio, la necrosis licuefactiva va a estar asociada principalmente a, ¿qué? A infecciones bacterianas. Y acá sí va a participar el cerebro, ¿no? El encéfalo. ¿Quién más? La pancreatitis. Esto de la pancreatitis, chicos, dudo bastante que les vayan a preguntar en cuanto a liquefactiva. ¿Por qué? Porque también lo mencionan en la necrosis grasa. Y la necrosis grasa es quien tiene mayor relación con la necrosis, perdón, con la pancreatitis aguda. Entonces, si les llegaran a preguntar algo de necrosis liquefactiva, ¿qué es lo que le pueden preguntar? Infecciones bacterianas, infarto de cerebro, ¿con qué más va a estar asociado? Con la pus, ¿no? La pus es el líquido amarillento, todo el mundo lo ha visto, ¿no? ¿Qué más? La necrosis gaseosa. ¿En qué casos vemos necrosis gaseosa? Que, bueno, viene del nombre casium, ¿no? Que es por el tacto que es similar al queso. Lo presionamos y suele hundirse, ¿no? ¿En quiénes lo vamos a ver? Principalmente en pacientes con tuberculosis, ¿no? ¿Y qué es lo característico de la necrosis gaseosa? Que vamos a tener granulomas. Los granulomas, chicos, ¿cómo quiero que ustedes se lo aprendan? Cuando hay un agente patógeno que es difícil de controlar, eh, los leucocitos, o bueno, las diferentes células de nuestro organismo dicen, ¿saben qué, chicos? Hay que agarrar a este patógeno, pero como no lo podemos controlar, no lo podemos eliminar, hay que formarle una cárcel para él solo, ¿no? Vamos a formarle varias barreras, ¿para qué? Para que no pueda escaparse. Pero, ¿siempre va a suceder esto? No. ¿Cuándo es que esta barrera o este granuloma falle? Cuando el paciente, bueno, disminuye sus defensas, ¿no? Estamos hablando de un paciente inmunosuprimido. Y eso es lo que suele pasar en pacientes con tuberculosis, ¿no? Muchas veces los pacientes que, bueno, sufren de TBC, no es que se hayan infectado de la noche a la mañana, sino que suelen tener granulomas, o también conocidos como tuberculomas, en el caso de la tuberculosis, y cuando, bueno, disminuye
sus defensas, ya sea porque no comen o paran estresados. Recuerden que el estrés es un desencadenante esencial de las enfermedades, chicos, ¿no? Por eso es bueno que sepan manejar su estrés durante las clases, ¿no? ¿En qué caso suele darse la tuberculosis? En esos casos, ¿no? Se libera el granuloma, o bueno, el tuberculoma, y ahí genera la patogenia que, bueno, ya conocemos o ya tienen la idea de qué se trata, ¿no? Y a diferencia de los anteriores, la necrosis gaseosa afecta la estructura del órgano, como lo podemos ver acá, ¿no? Sobre todo, ¿qué parte? La parte apical. La parte apical es la que más se va a ver relacionada con la afección del tuberculosis, ¿no? Esa es una necrosis liquefactiva, ¿no? Lo que les he mencionado, y esta es una necrosis coagulativa. La necrosis grasa, por otra parte, ¿con qué se va a relacionar? Ya les dije, con la pancreatitis aguda. Y me dirán, Aarón, pero la necrosis coagulativa tiene un patrón característico, que son las células fantasma. ¿Qué es lo que tiene la necrosis grasa? Bueno, va a tener un patrón que se le conoce como patrón en tiza, ¿no? Podemos ver acá que luego un proceso de saponificación, que más que todo es que las lipasas del páncreas se liberan, eh, afecta la cavidad peritoneal y en conjunto con el calcio generan un proceso que se conoce como saponificación, ¿no? Posiblemente el proceso es más extenso, pero para que se recuerden, ¿no? Este proceso de saponificación que nos va a dar como resultado depósitos de calcio, ¿no? O ésteres de calcio que suelen ser de un color blanquecino y que las literaturas lo conocen como patrón de tiza, ¿no? Como si fuese una tiza, lo podemos ver acá. Es el único que tiene ese patrón distintivo, ¿no? Y la necrosis fibrinoide, que no quiero que lo confundan con, bueno, con un patrón que se llama inflamación fibrinosa, no quiero que lo confundan ya, porque la mayoría de chicos lo suele confundir, pero la inflamación, perdón, así me confundí. La necrosis fibrinoide nos habla más que todo de un depósito de inmunocomplejos, que suele asociarse con la hipersensibilidad de tipo 3, ¿no? ¿Y cuáles son sus orígenes o enfermedades representativas? La vasculitis. Y a diferencia de los otros que se puede ver de forma macroscópica, o bueno, la gran mayoría, en la vasculitis o en la necrosis fibrinoide, esto lo vamos a ver exclusivamente de forma microscópica, ¿no? Y por último, la necrosis gangrenosa, como les mencionaba, ¿no? No se le considera un patrón teóricamente, pero sí en la práctica clínica. ¿En qué casos? En el pie diabético. ¿Por qué? Porque la necrosis gangrenosa es una fusión de la necrosis coagulativa y la necrosis liquefactiva. También se conoce como necrosis seca y necrosis húmeda, ¿no? La necrosis seca, ¿por qué? Por la necrosis coagulativa, y la necrosis liquefactiva, que va a estar después de esta necrosis seca, que va a ser la necrosis húmeda. ¿Por qué? Porque cuando un tejido empieza a perder su irrigación, es decir, se empieza a infartar, eh, poco a poco, bueno, va a ir creciendo una flora de diferentes patógenos que lo van a ir infectando, ¿no? ¿Y cómo se va a conocer ello? Necrosis séptica o liquefactiva, ¿no? Eso es lo que solemos ver en el pie diabético, ¿no? Es típico. Si llegasen a preguntar, solo les pueden poner ese caso, no hay otro. Pie diabético, ¿con qué lo asocian? Con necrosis gangrenosa, ¿no? Y bueno, acá les pongo una imagen referente a lo que les estaba hablando, ¿no? La necrosis gangrenosa, que es de Mohawk. ¿Por qué? Porque el Ronix no tiene una imagen como tal, ¿no? Y bueno, acá les pongo una pregunta. A ver, no sé si alguno quisiera participar. ¿Qué patrón de necrosis tisular se caracteriza por presentar área de color blanco? ¿Qué patrón de necrosis tisular se caracteriza por presentar área de color blanco que recuerda al de tiza? Eso les acabo de mencionar, chicos. A ver, no sé si alguno quisiera participar en ello. A ver, Javier. Ah, Necrosis grasa. perfecto. Muy bien, Javier. Recuerden, chicos, ahora estamos para aprender. Cualquiera puede participar, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas les van a venir tarde o temprano en sus exámenes, ¿no? Y como mencionó Javier, está muy bien. La necrosis grasa tiene un patrón característico que, bueno, les va a recordar a la tiza, ¿no? Como lo podemos ver acá. Grábenselo por las imágenes, que es lo más representativo. Sobre todo lo que les digo, ¿no? Que ya ha sido pregunta de examen. Las células fantasma, ¿para quién? Para la necrosis coagulativa. Y la tiza, ¿para quién? La necrosis grasa, ¿no? Dentro de los mecanismos de lesión celular, o sea, ya hemos hablado bastante de la lesión celular. Algo que quiero que ustedes aprendan es esto de acá. Que la respuesta celular va a depender de qué cosa, de la naturaleza de la lesión, la duración y la gravedad de la lesión, ¿no? En cambio, las consecuencias que esta pueda tener va a depender del tipo, del estado y la capacidad de adaptación de la célula dañada. Eso sí les recomendaría que lo aprendan. Si no me equivoco, también ha sido pregunta de examen. No lo recuerdo con exactitud, pero sí es importante que lo sepan. Y asimismo, la lesión celular se debe a alteraciones funcionales y bioquímicas, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver en una tablita que también ya está resumida para que ustedes se lo memoricen.
Y bueno, como les mencionaba, ¿qué sucede con una oclusión arterial o cuando, por ejemplo, hay una formación de trombo? Por ende se va a producir una isquemia, ¿no? O sea, no hay una correcta perfusión, no se puede llevar nutrientes y oxígeno a todos los tejidos. Entonces, lo principal que les había dicho que se afectaba era el ATP. Hay una depresión del ATP. ¿Y con qué se relaciona el ATP, la depresión del ATP? Con la necrosis, ¿no? Esta depresión del ATP, ya expandiéndonos, va a generar un fallo en la bomba de sodio, potasio, TPasa. ¿Qué sucede si hay un fallo acá? El sodio no va a poder salir de la célula. Y recuerden que el sodio suele jalar al agua. Entonces el agua va a empezar a ingresar, y bueno, se va a formar un edema del retículo endoplasmático, ¿no? Y además un edema celular que también se conoce como bullas en la membrana, ¿no? Esto es lo que veíamos previamente, ¿no? Las vesículas que se formaban, ¿no? Que es característico, bueno, tanto de la necrosis como de la apoptosis, pero actualmente estamos hablando de la necrosis, ¿no? Recuerden que la depresión del ATP, ¿con qué se relaciona? Con la necrosis, ¿no? Asimismo, ¿qué más va a estar afectando? La separación de los ribosomas. Y los ribosomas, recuerden que son esenciales para la síntesis de las proteínas. Entonces, al estar afectándolas, va a disminuir su síntesis también, ¿no? Y asimismo, la depresión del ATP va a aumentar la acidosis láctica, ¿no? Que altera las funciones enzimáticas dentro de la célula y no permite la supervivencia. Recuerden que nuestro organismo no puede vivir en acidosis, ¿no? Siempre tiene que ser en un pH adecuado. Y eso más que todo, ¿no, chicos? Estas partecitas acá ya les he mencionado, que es lo representativo por la necrosis. Esto sí, nuevamente, es esencial que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque les van a preguntar. ¿Cómo les preguntan esto? Acá lo que les van a preguntar es cuál es el efecto y cuál es la causa, ¿no? O bueno, cuál es el mecanismo y qué es el efecto como tal, ¿no? No, acá le voy a poner causa, mejor, chicos, para no marear, ¿no? Pero, ¿qué suele suceder en una depresión del ATP, por ejemplo? A ver, ¿dónde está? Depresión del ATP. ¿Con qué estaba asociado? Con la necrosis. Una fosforilación oxidativa incompleta. Recuerden que la fosforilación oxidativa se da luego del ciclo de Krebs, ¿no? Donde ya posteriormente vamos a estar formando energía. Pero esto ustedes ya lo pueden estar correlacionándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay daño mitocondrial. Entonces, cualquier daño mitocondrial, ¿con qué va a estar relacionado? Con la necrosis. Asimismo, la fuga de proteínas por formación de canales VAX y VAC, necrosis. Aunque estos chicos, honestamente, acá tengo algunos disconformes. ¿Con qué? Con el Robbins, porque más adelante vamos a ver que la fuga por los canales VAX y VAC, que es el citocromo C, está asociado a la apoptosis. Entonces, esta sí les recomendaría, o sea, la tabla está elaborada en base al libro, pero sí les recomendaría que tengan mucho cuidado. Esto sí dudo que el doctor les pregunte, pero en caso les llegase a preguntar, pueden reclamar. Más adelante les voy a estar explicando el por qué, pero ya quisiera que lo tengan en consideración. Asimismo, chicos, en cuanto a la apoptosis, ¿quiénes están relacionados principalmente? Y son los únicos, ¿no? Las infecciones, principalmente víricas, la acumulación de proteínas mal plegadas y la disfunción mitocondrial, que es diferente al daño mitocondrial. Importante que lo sepan. Asimismo, el daño del ADN, que suele darse principalmente cuando el gen P53 y el RB empiezan a fallar, ¿no? Dentro de la alteración de la homeostasia del calcio, cuando el calcio empieza a acumularse o aumentar de forma intracelular, lo que va a generar es la activación de diferentes enzimas, las fosfolipasas, proteasas, endonucleasas y las ATPasas, que van a dar como resultado final a la necrosis. Y por último, el daño de la membrana, que ustedes ya apenas escuchan daño de la membrana o lo leen, dicen es necrosis, ¿no? Ya no creo que sigan pensando que es apoptosis, imposible, chicos. Ahí sí no pueden fallar. Pero ¿cuáles son sus causantes? Acúmulo de especies reactivas de oxígeno, reducción de los fosfolípidos, aumento de la generación de fosfolípidos o anomalías en el citoesqueleto. ¿Qué es lo que más suelen preguntar? El daño mitocondrial, sus contenidos. Como les digo, tengan cuidado en esta parte. Esto lo dice el libro, pero tengan cuidado. Yo estoy desconforme en esa parte, pero tengan mucho cuidado. Esto no lo ha puesto el doctor, esto lo he complementado más bien. Y también la parte del daño del ADN, ¿no? Que está relacionado a la apoptosis. Y el doctor ha preguntado una vez el mecanismo. ¿Cuál suele preguntar? El de la alteración de la homeostasia y también el del agotamiento o depresión del ATP. La depresión del ATP, recuerden, ¿no? Cuando hay un daño de la bomba sodio-potasio TPasa, se acumula el sodio dentro de la célula y empieza a jalar agua, ¿no? Se empieza a hinchar, también hay acidosis láctica, disminuye el pH sanguíneo y, bueno, la célula explota, ¿no? Por necrosis. Lo que les mencionaba como tal de la acumulación de proteínas mal plegadas. La acumulación de proteínas mal plegadas usualmente va a estar asociada a procesos apoptóticos, ¿no? Como lo era la depresión con la necrosis, ¿no? Este es su patrón y llamémoslo característico.
En caso de alteraciones metabólicas, mutaciones genéticas, infecciones víricas o agresiones químicas, se empiezan a formar, o bueno, empieza a haber un exceso de proteínas mal plegadas. ¿Y quién es el que lo resuelve como tal? Las chaperonas. En condiciones normales o en una adaptación celular en procesos tempranos, empieza a haber una mayor producción de chaperonas y lo corrige. En cambio, ¿qué sucede con la parte del cuando hay un estrés del retículo endoplasmático? El retículo endoplasmático, recuerden que está relacionado principalmente con la síntesis de proteínas. Entonces, cuando hay un estrés o un daño del retículo endoplasmático, ¿qué es lo que va a suceder? La capacidad de plegar proteínas se va a ver disminuida. ¿Por qué? Porque ya no va a haber chaperonas, o por más que haya, no se van a poder sintetizar, ¿no? ¿Y qué nos va a dar como resultado? Un fracaso de la adaptación. ¿Por qué? Porque va a haber mayor síntesis de proteínas mal plegadas y a su vez, bueno, ¿no? Se va a desencadenar en el proceso apoptótico, ¿no? Acá hay algunas enfermedades que están causadas por el acúmulo de proteínas mal plegadas. Esto no lo han preguntado nunca, chicos, pero por si acaso se los coloco, ¿no? Esto es del Robin, una tablita que le he visto. Esto de la fibrosis quística lo vamos a ver en la sexta clase, es por la doctora Pereira. Y bueno, esto para que lo lean como tal, ¿no? Sería interesante porque, como les digo, el doctor, los 4 primeros temas que son los que le corresponden, suele preguntar del libro. Y ahora, pasando a la parte de la apoptosis, un momento, pasando a la parte de la apoptosis, chicos, ahora que quiero ver si está todo bien. Ya. Pasando a la parte de la apoptosis, quiero que ustedes tengan en consideración que vamos a estar 2 vías. Por ello les decía que no es tan fácil como parece, ¿no? Hay una vía que es la intrínseca, o también conocida como la vía mitocondrial, y la vía extrínseca, o también llamada o conocida como vía del receptor de muerte, ¿no? En cuanto a la vía intrínseca, sus estímulos, o bueno, su inicio suele desencadenarse por una lesión celular, que suele estar causada por retiro de factores de crecimiento, daño del ADN, como la radiación, tóxicos, radicales libres, etcétera, ¿no? Y también un mal plegamiento de proteínas. Si se dan cuenta, estas cositas lo hemos visto previamente. Y ojo acá, ¿por qué? Porque quiero que esto lo tengan en consideración, porque eso es lo que lo inicia y ha sido pregunta de examen en mi ciclo. Entonces, esto deberían de tenerlo en consideración. Una vez hay esta lesión celular, esto es captado por unos sensores de la familia BCL2, que suelen ser los BH3, ¿no? Estos sensores lo que van a hacer es, bueno, si estamos en un proceso apoptótico, lo que se va a querer es estimular la apoptosis, ¿no? Entonces vamos a estar inhibiendo a las proteínas o los reguladores antiapoptósicos, ¿no? ¿Y cuáles son estos reguladores antiapoptósicos? El BCL2 y el BCL-XL. En cambio, los proapoptóticos va a ser el VAX y VAC, y también lo consideran al citocromo C. Una vez inhibimos a estos reguladores y estimulamos a los proapoptósicos, el VAC y VAC van a estimular la formación de un canal por donde va a escaparse el citocromo C. En cuanto a la vía mitocondrial o la vía intrínseca, van a participar 2 caspasas, que bueno, van a ser medidas por el citocromo C, que va a ser la caspasa 9, que es la iniciadora. Acá debería decir caspasa 9, ¿no? Pero ya lo tienen en consideración. Que la caspasa 9 va a estar estimulando una caspasa más, que es la caspasa 3, que ya va a ser la ejecutora, que va a activar las endonucleases, y bueno, ya va a empezar con el proceso apoptótico o apoptósico, ¿no? En cambio, en la vía extrínseca o del receptor de la muerte, participan los ligandos. El FAS con su FAS ligando, que también se conoce como CD95, y el receptor del factor de necrosis tumoral con su receptor de factor de necrosis tumoral, ¿no? Que es el TNFR1. Perdón, chicos, era el TNF con el TNFR1, ¿no? Una vez que se ligan, desencadenan el mismo proceso. Pero ¿qué es lo que va a cambiar acá? Las caspasas. Acá no participa la caspasa 9 y la caspasa 3, sino que participa la caspasa 8 inactiva o también la caspasa 10, ¿no? Es lo que los diferencia principalmente. Y el resultado final, ¿cuál va a ser? Bueno, los cuerpos apoptóticos. Tienen mucho que diferenciar. Y acá es lo que les estaba mencionando principalmente, ¿no? Quiero que se aprendan esta tabla, sí, obligados, chicos. ¿Por qué? Porque es pregunta de examen, la mayoría, ¿no? Sobre todo esta parte que, bueno, por lo menos en mi ciclo vino, esta partecita, y la reclamamos porque el doctor de hecho lo había puesto mal, pero sí, ha sido pregunta de examen. Y sobre todo esto, ¿no? El proceso, las caspasas, las causas sobre todo. El resultado no mucho, chicos, porque la verdad esto es otra literatura, pero se los he puesto ahí para complementar. Y bueno, las causas de la vía extrínseca suele ser por un fallo en la embriogénesis, involución del timo, destrucción de las células cancerígenas por células anticancerígenas, etcétera, ¿no? Ya para que lo puedan ir leyendo.
Y acá imágenes más detalladas de lo que les estaba hablando de una vía intrínseca, que bueno, era causada por, bueno, ausencia de señales de supervivencia o daño del ADN propiamente dicho por radiación, que van a activar a los sensores VH3, antagonizan a los antiapoptóticos y estimulan a los proapoptóticos, ¿no? Que es el canal VAX y VAC, ¿no? Por acá se fuga el citocromo C y estimula el citocromo, perdón, a la caspasa 9 y a la caspasa 3 posteriormente, ¿no? Y la vía extrínseca como tal, que algo que olvidaba mencionarle, es que la unión o el complejo de Fas ligando con el Fas, al tener tres de estos complejos o más, vamos a tener un dominio de muerte asociado al Fas, ¿no? Que es el FAT-D, que recuerden, es de 3 a más, ¿no? Que este va a ser el encargado de activar a la procaspasa. Tenemos a la caspasa 8 activo, que recuerden, también puede ser la caspasa 10, y que nos va a dar como resultado la apoptosis, chicos. Nuevamente, la imagen, ya para los que no les ha quedado claro, acá les he puesto bastantes imágenes porque es un proceso complejo de entender. Entonces, si alguno tuviera alguna duda, me avisan nomás. Y bueno, esto es lo que los asocia, ¿no? Se van dando cuenta cómo es una integración y acá sí participan las jaspasas, que acá las jaspasas efectoras o ejecutoras debería estar la 3 como tal, ¿no? Por parte de la vía intrínseca. Pero después todo es lo que ya hemos estado hablando. Bien, chicos. Quisiera saber si hasta acá tienen alguna duda o si todo está bien. Si tienen, a ver, y Yari, coméntame. Sí, quería consultar acerca de lo que dijiste sobre el dominio 3 de FAT. Como no lo Ajá, habíamos mencionado exactamente en las dos vías, creo que este ajá. es como un elemento un poquito más ya, o sea, más especial, ¿no? Dentro de ese tipo de vía. Sí, sí, exacto. Es un poco más especial, pero se los coloco porque en caso se los pregunten, ¿no? Para que no desconozcan tampoco, pues, ¿no? Recuerden que acá también estaría participando el TNF y el TNFR1 y también el FAS y FAS ligando, pero acá hacen más énfasis en esta lámina, en el FAS FAS ligando, dándonos a entender que este complejo, es decir, de tres amas, que es el dominio de muerte asociado a FAS, es el responsable de activar la caspasa 8, pero este es propio de la lámina. Esto honestamente es muy datero, no creo que les pregunten, es más, el doctor creo que ni lo podría explicar porque es difícil de hacerlo. Eh, entonces, eso se los dejo como dato, ¿no? Para que lo sepan, para que en caso les pregunten, o ya en seminario, chicos, honestamente todas estas clases les van a servir. ¿Por qué? Porque cuando hagan sus exposiciones, pueden tener la oportunidad de decir, doctora, quiero hacer una introducción de la teoría, y la explican, ¿no? Y de esa forma también lo relacionan con la lectura, y ya lo van desarrollando, ¿no? Hacen preguntas durante sus exposiciones y ya a la doctora le va a gustar, sobre todo a la doctora Pereira. Yo he estado con ella y con mi grupo hacíamos eso, ¿no? Hacíamos 10 o 15, no, 10 a 20 minutos de resumen de la teoría y después ya la lectura propiamente. ¿Alguna duda más que tengan, chicos? O si no, para continuar con esta pregunta. Ya, creo que no hay dudas. En todo caso, me cortan, no hay problemas, ¿sí? Entonces, quisiera que me digan qué caspasas iniciadoras van a diferenciar a la vía intrínseca de la extrínseca en la apoptosis, ¿no? Recuerden que tenemos una vía intrínseca y una vía extrínseca. Y las caspasas son diferentes. No sé si alguno quisiera participar. A ver, oye, a ver, los dos. Javier y Carlos. A ver, perfecto. A ver, Carlos. Bueno, en la intrínseca, la caspasa 9, ¿no? Ajá, Y en la extrínseca, la caspasa 8. claro, perfecto. ¿Tú, Javier, quisieras participar? Me parece que también es la 10 en la extrínseca y la Ujú, intrínseca es la 3 claro, también. correcto, chicos. Correcto, correcto, chicos. Lo de, lo de Carlos y Javier estaba muy, muy bueno. Recuerden que la caspasa 9 la inició ahora. La vía intrínseca de la caspasa 9 es la que lo va a estar iniciando. Y la ejecutora como tal, o la que la consideran en el libro, es la caspasa 3. En cambio, la vía extrínseca o receptor de la muerte de la caspasa 8 también puede ser la caspasa número 10, ¿no? Ya, voy a colocarlo. Y otros mecanismos de muerte celular, creo que ya nos falta poco. Bueno, sí, relativamente. Otros mecanismos de muerte celular, vamos a tener la necroptosis. La necroptosis, chicos, ustedes quiero que lo sepan, bueno, que lo comprendan, como eh, la mezcla de la apoptosis con la necrosis, ¿no? Como dice su nombre, necro, de necrosis, y, bueno, tosis, de apoptosis, ¿no? ¿Por qué necrosis como apoptosis? Porque vemos que hasta cierto punto, como por ejemplo el TNF con el TNFR1, son característicos de la apoptosis, de la vía extrínseca, ¿no? Sobre todo. Pero ¿qué es lo que van a hacer acá? Van a estar activando un complejo de sinasas, bueno, se llama sinasas receptoras de interacción, que son el 1 y 3,
que, bueno, al ser activados por este complejo TNF, TNFR1, el RIPK3 va a estar encargado de fosforilar al MLKL. Y el MLKL va a estar encargado de qué? De romper la membrana, ¿no? Es decir, vamos a ver un control. ¿Hasta qué parte? Hasta la fosforilación del MLKL, ¿no? ¿Por qué les decía que también estaba mezclado con la apoptosis? Porque no solo va a estar activando este complejo, sino que también acá a la mano derecha podemos ver cómo el complejo FAT-D está activando a la caspasa 8, ¿no? Acá ya pasaría caspasa 8 inactiva, caspasa 8 activa. Pero eso es otra vía. Acá lo importante es que ustedes sepan reconocer que el RIPK3 va a ser encargado de fosforilar al MLKL. Entonces, si ustedes les llegaran a preguntar qué mecanismo de muerte celular involucra a la necrosis y a la apoptosis y además tiene el complejo RIPK, o sea, RIPK1 y RIPK3, ya pues ya lo sacan, chicos, ¿no? La necroptosis, fácil. Y al momento que el MLKL empieza a presentar la rotura de la membrana plasmática, ya es lo que ya hemos visto, ¿no? Muerte celular por necrosis, inflamación y daño tisular, ¿no? Es una mezcla. En cambio, la piroptosis suele asociarse a infecciones bacterianas. Recuerden que piro viene de fuego. Entonces, ¿con qué lo podemos asociar? Con la fiebre, ¿no? En caso de infecciones bacterianas, se suele activar el inflamasoma. No sé si lo recuerdan por inmunología, pero el inflamasoma bueno, el doctor Joel en mis tiempos lo decía, ¿no? Que es una máquina potente de causar inflamación. Es lo máximo. En este caso va a participar el inflamasoma NLRP3. Esto es extra que le estoy poniendo, chicos, esto no es del Robbins, pero es para que puedan comprender, ¿no? Pero este inflamasoma lo que va a ocasionar, ¿qué va a hacer? Va a activar la caspasa 1, la caspasa 4, 5 y 11 van a estar asociadas en este proceso, pero van a ser los únicos, ¿no? ¿Quién más va a estar participando? La interleuquina 1. ¿Cuál es el rol de la interleuquina 1? Inducir la fiebre. Entonces, si les preguntan cuál es el principal inductor de fiebre, interleuquina 1. Eso también lo van a ver en fisiopatología, chicos. Entonces, les recomendaría tenerlo en consideración. Y por último, la ferroptosis, que la ferroptosis, honestamente, es un proceso difícil de explicar, ya sea con imágenes o sin imágenes. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes sepan? Que se va a producir cuando hay un exceso de hierro o eros, ¿no? Que va a superar a las defensas antioxidantes dependientes de glutatión y va a generar una peroxidación de la membrana lipídica, ¿no? Y va a dar como resultado un proceso similar a lo que es la necrosis. Es lo único que quiero que ustedes aprendan, ¿no? Entonces ya estamos viendo que la necrosis, la suma, o bueno, la mezcla de la apoptosis con la necrosis, que bueno, ven quienes participan, el TNFR1 y el TNF, y también el complejo RIPK. Acá la interleuquina 1, que está asociada a infecciones microbianas o bacterianas, y la fiebre. Y acá es un exceso de hierro o eros que va a estar superando por completo las defensas antioxidantes y va a generar una peroxidación de la membrana lipídica, ¿no? A ver, chicos, a ver si alguno quiere participar acá, que me indique las diferencias de la necroptosis, piroptosis y ferroptosis. Acá no quiero que me hagan mucho énfasis, solo quiero que me digan lo principal, ¿no? Lo que ustedes recuerdan. A ver, Silvana, Yari, Andri, Abril, lo principal que recuerden, porque esas preguntas, la verdad, los que le pueden hacer en los exámenes van a ser siempre directas. Entonces, no sé si alguno quisiera participar, en todo caso, acá ya continuamos, ¿no? Y le resuelvo la duda. Ya bueno, continuamos entonces, chicos. Recuerden que la necroptosis es la fusión de la apoptosis con la necrosis, va a participar el TNF, el TNFR1 y el complejo RIPK. La piroptosis asociada a infecciones microbianas va a participar la interleuquina 1 y la ferroptosis, que ya es un exceso de hierro o ero, que va a producir una peroxidación de la membrana lipídica. Continuando con la parte de, bueno, la autofagia. A ver, un momento acá, se ha apuntado algo para mencionárselos. A ver, un momentito. A ver, ya. Acá les había hecho una imagen, pero ya bueno. Ya, chicos, la autofagia como tal, quiero que ustedes lo recuerden como un proceso de canibalismo. Canibalismo se preguntarán, sí. ¿Por qué? Porque la célula, o bueno, claro, la célula que poco a poco, voy a llamarlo célula ya, la célula que poco a poco se va formando, va a empezar a reciclar las organelas que ya no le sirvan, ¿no? U orgánulos, también lo conocen. ¿Para qué? Para poder tener mayor energía y de esa forma permitir la supervivencia, ¿no? ¿Por qué menciono situaciones de estrés y quiénes podrían estar dentro de ello? Por ejemplo, un ayuno prolongado, ¿no?
por bioquímica, no sé si el doctor Guija les habrá mencionado que el ayuno actualmente está relacionado con la autofagia y suele prevenir diversas enfermedades, ¿no? En estas situaciones suele darse, por eso le colocan este ayuno prolongado, pero no solo ayuno, pues, ¿no? Sino también en casos de malnutrición, por ejemplo, personas con anorexia o personas que simplemente están en condiciones de calle y, bueno, no pueden requerir el alimento del día a día, ¿no? Entonces, acá dentro de la autofagia, los pasos principales es la iniciación, ¿no? Que poco a poco vamos a ver cómo se va formando un fagóforo, que suele estar conformado, ¿por qué? Por parte de la membrana y otros componentes, que no es necesario que se los aprendan honestamente, chicos, pero este fagóforo poco a poco va a ir creciendo. ¿Con ayuda de quién? Del LCR y un gen que se llama PE, que le va a permitir formar poco a poco un fagóforo más grande y al final poder formar el autofagosoma, ¿no? Ya creo que lo explico un poquito más. Poco a poco, nuevamente, se desprende parte de la membrana, se forma un fagóforo que se llama iniciación, o bueno, dentro del proceso de iniciación, que se dan cuenta cómo van captando a los orgánulos y por medio del gen LC3 y el PE se va alargando este fagóforo hasta formar o generar una maduración del autofagosoma. Pero acá sucede lo que viene a ser la autofagia. No. ¿Por qué? Porque tiene que fusionarse con los lisosomas. Los lisosomas van a permitir la masacre. ¿Por qué la masacre? Porque van a permitir la destrucción propiamente de todos estos orgánulos y posteriormente reciclarlos, ¿no? En el paso de la degradación. Chicos, estas preguntas, o bueno, estos pasos nunca los han preguntado, pero es bueno que los tengan en consideración, ¿no? Asimismo, bueno, hay algunas enfermedades que están implicadas con la autofagia, como les mencionaba, ¿no? El cáncer, o bueno, no les dije el cáncer, pero la autofagia puede servir como defensa en procesos como el cáncer. En los trastornos neurodegenerativos suele presentarse el Alzheimer cuando hay alteración de la maduración del autofagosoma, es decir, cuando estamos viendo acá, ¿no? En algunas enfermedades infecciosas, principalmente la de lesión del ATG5, está relacionada con la tuberculosis y la enfermedad inflamatoria intestinal que se suele dar cuando hay una mutación del ATG16L1. Dicho sea de paso, el gen ATG es el que va a dar inicio a toda la autofagia, ¿no? Con proteínas ATG. Nuevamente, esto nunca lo han preguntado. Esta parte puede que les pregunten, pero las preguntas pueden ser muy básicas, incluso para descarte, pero no he visto que hagan preguntas de eso. Entonces, ya acá les dejo más detallado, es de la 11ª edición. Son imágenes más bonitas. Entonces, si llegasen a leerse el libro, usen la 11ª edición, mi recomendación. Está en Clinical Key y es más resumido, ¿no? O en todo caso ya pueden usar la 10ª edición, ¿no? O lo pueden complementar en todo caso. Las imágenes de la 11ª son más bonitas, a mi parecer. Entonces, chicos, quisiera que alguno de ustedes a ver si me puede responder qué significa la autofagia, ¿no? Para un puntito. O que me lo trate de definir, ¿no? De forma breve. No importa si se equivocan o, a ver, alguno que me diga. A ver, Abril que aprendió su cámara. A ver, ¿podrías explicarme qué es la autofagia? En tus palabras, no importa si te equivocas. Porque recuerda que estamos para aprender, ¿no? Y es mejor que se equivoquen acá, en todo caso, a que se equivoquen en el examen. A ver, Abril. Ya bueno, en todo caso, recuerden que la autofagia es un proceso de canibalismo, ¿no? Cuando hay situaciones de estrés, vemos cómo poco a poco nuestro organismo va a requerir mayor energía. Recuerden que la energía va a ser esencial para que nosotros podamos vivir. Entonces, cuando hay orgánulos que ya no sirven o simplemente ya no quieren trabajar, los reciclamos y con ello podemos generar más ATP. Eh, Ahora llegamos a una parte muy importante que son las acumulaciones intracelulares. No sé si se acuerdan, pero al inicio les había dicho que dentro de las lesiones reversibles, el Robbins no lo menciona, pero literaturas como el Hansi dicen que las acumulaciones intracelulares o depósitos intracelulares están relacionados con las lesiones reversibles, ¿no? Eh, Algunos mecanismos principales que nos van a llevar a la acumulación, o bueno, a las acumulaciones intracelulares van a ser cuatro. Metabolismo anómalo, el defecto en el plegamiento de transporte de proteínas, una ausencia de la enzima y la ingesta de material no digerible, ¿no? Acá podemos ver como tal que un metabolismo anómalo va a estar asociado con el hígado graso, un mal plegamiento de proteínas con qué, nuevamente con cúmulo de proteínas mal plegadas, y ya deben hacer acá memoria
con qué tipo de muerte estaba relacionado, ¿no? Un mal plegamiento de proteínas, si con la apoptosis o con la necrosis. Eso ya para que lo vayan pensando. Y dentro de las acumulaciones propiamente, vamos a tener, bueno, acá son cuatro, perdón, son cinco. En realidad el doctor responde cuatro, pero acá yo le estoy agregando uno más que es el Robbins, que es el cambio hialino. Pero dentro del depósito de lípidos, vamos a tener dos grupos, que es el cambio graso, o también conocido como esteatosis, y también el depósito de colesterol. Dentro del cambio graso va a ser referencia al acúmulo de triglicéridos, ¿no? ¿Y con qué se va a asociar principalmente? Con la esteatosis hepática. ¿Cómo se conoce también esta enfermedad? Como hígado graso, ¿no? Que recuerden que puede ser alcohólica o no alcohólica. A su vez, los depósitos de colesterol, que van a tener enfermedades como la aterosclerosis, los antomas, la colesterolosis y la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, ¿no? Estas enfermedades tienen que aprendérselos, sí. ¿Por qué? Porque suele ser pregunta de examen. El doctor les pone un caso clínico y les pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de acumulación intracelular es? Depósito de lípidos. Dentro de depósito de lípidos, chicos, sí les pueden preguntar si es cambio graso o esteatosis o depósito de colesterol. Y en cuanto al depósito de proteínas, bueno, tenemos a la amiloidosis propiamente, ¿no? Y depósito de glucógeno, que tendríamos a la tesaurismosis de glucógeno o la diabetes mellitus, ¿no? Por último, el depósito de pigmentos, que vamos a tener exógenos, que puede ser el carbón, o endógenos, que puede ser la lipofucsina, la melanina y el hierro, ¿no? Que se puede conocer su enfermedad como la hemosiderosis, ¿no? Esto, en cuanto a los exógenos y endógenos, no creo que les detallen. Es más, el carbón no creo que les pregunten, más le van a preguntar por estos últimos. Por ello, sí quisiera que se los aprendan. Y el cambio hialino nunca ha sido pregunta de examen, pero con qué va a estar asociado con los cuerpos de Russell. Cuando veo algunos patrones característicos, prefiero ponérselos. ¿Por qué? Porque son preguntas de exámenes en su mayoría. El doctor pregunta eso. Nunca lo he preguntado. Dentro de todos los años que he visto en los bancos, nunca he preguntado sobre el cambio hialino, pero se lo coloco por si acaso, ¿no? Uno nunca sabe, puede cambiar el doctor. A ver, un caso clínico para ustedes, chicos. A ver, ¿quién me lo puede responder? Una mujer de 48 años acude a consulta por control de salud, tiene antecedentes de obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, ¿no? No refiere consumo de alcohol, no presenta síntomas digestivos y en los exámenes de laboratorio se observa elevación de la LT y ACT. Una ecografía abdominal muestra un hígado con aumento difuso de la ecogenicidad que, bueno, les está sugiriendo un hígado graso, ¿no? Y la biopsia hepática confirma la presencia de vacuolas de grasa intracitoplasmáticas dentro de los hepatocitos sin evidencia de fibrosis avanzada, ¿no? ¿Qué tipo de acumulación intracelular puede ser? A ver, acá sí, alguno que me participe. Ya, y Yari. Un depósito de lípidos del tipo cambio graso. Perfecto, perfecto, chicos. Si alguno tuviese algún disconforme, igual participa. Recuerden que hacemos para aprender y conforme van resolviendo estas preguntas, ya se van poniendo a prueba, ¿no? Y ya cuando quieran revisar sus banquitos, se van a dar cuenta que es más fácil de lo que creen. Y como mencionó Yari, sí. Recuerden, estos casos clínicos aprendan a sacarlos por palabras clave sobre lo que les preguntan, ¿no? Pero para poder sacarlo por palabra clave deben estudiar duro, ¿no? Porque llegan al examen y ya dicen, uy, esto es de tal tema, entonces voy a sacar la palabra clave, que es lo que quieren que respondan. Y de esa forma ahorran tiempo. Un tip que les voy dando es que vayan distribuyendo bien sus tiempos para los exámenes, porque en clínicas nos han dicho que es un minuto por pregunta. Es decir, si son 40 preguntas, solo van a tener 40 minutos para responder. ¿Sí? Entonces aprendan a resolverlo en poco tiempo. Bueno, pasando a las calcificaciones propiamente. Como les había mencionado en un momento, ¿no? Cuando hay una mala eliminación de células necróticas, o sea, no se suelen eliminar, se suelen depositar calcio, magnesio y otros minerales, que suele relacionarse a a la calcificación distrófica, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, entre las calcificaciones patológicas tenemos dos, la distrófica y la metastásica. Les he puesto esta tablita no es de la teoría, es del Mohan, pero está muy bien explicada. Entonces quisiera que acá lo tengan en consideración y lo lean, ¿no? Porque eso sí ha sido pregunta de examen, no con mucha frecuencia, pero sí ha sido. Entonces, la calcificación distrófica es el depósito de calcio, ¿en dónde? En tejidos necróticos, ¿no? En cambio, la calcificación metastásica es el depósito de calcio, que suele ser aumentado, pero ¿dónde? En tejidos normales. ¿Cómo están los niveles de calcio acá? Normales, normales. En cambio, en la calcificación metastásica se suele asociar con una hipercalcemia. Y dicho sea de paso, las causas principales suelen estar asociadas a qué? A un hiperparatiroidismo,
a- al mieloma, eso es lo que responde el Roy, a bueno, una síntesis excesiva de la vitamina D o una hipercalemia propiamente, ¿no? O también les ponen una insuficiencia renal en el Robbins, que, bueno, que no lo menciono. En cambio, en la calcificación distrófica va a estar asociada principalmente a áreas necróticas o cualquiera que le pueda causar ello, ¿no? Principalmente necrosis, ¿no? Gaseosa, licuefactiva, grasa. Infartos, que recuerden que los infartos son más que las zonas necróticas o donde no suele llegar una correcta perfusión, ¿no? Ya sea de oxígeno o de nutrientes para los diversos tejidos. Los trombos que pueden causarlo. Los trombos, chicos, les voy adelantando, son más que un fallo en la hemostasia, que suelen estar conformados por plaquetas principalmente, depósitos de fibrina, etcétera, que poco a poco se pueden ir formando en algún vaso subyacente, como es en el caso de los infartos propiamente. Los infartos agudos de miocardio, que suele darse por afección de las coronarias, que son las que nutren al corazón, ¿no? Asimismo, otras causas, ya basándonos en la teoría, algo muy importante es la aterosclerosis, o bueno, la esclerosis de Mockenberg, ¿no? Que forma parte de la calcificación distrófica, ¿no? Y la patogenia, que ya les he ido mencionando, ¿no? Que ya lo pueden ir leyendo. La calcificación distrófica, acá hay un ejemplo, ¿no? Que suele ser cuando las células necróticas y los desechos celulares no son destruidos y reabsorbidos rápidamente, y que se va a depositar calcio y otros minerales, ¿no? Y por ello suele calcificarse. ¿Y cómo se conoce eso? Calcificación distrófica. Entonces, en eso ya no pueden fallar, ¿no? Calcificación distrófica, ¿con qué está asociada? Con tejido necrótica, y la metastásica con un tejido sano, pero hay hipercalemia en la metastásica. Así les pregunto. Y pasando ya a la fase final, chicos, ya acabando la primera teoría, el envejecimiento celular, como les decía en un inicio, es una lesión progresiva, ¿no? Que usualmente no tiene cura, pues, ¿no? Es algo que nos va a llegar a todos en algún momento y que posteriormente viene la muerte, ¿no? Y va a estar causada por tres factores, que principalmente es el daño al ADN, una disminución de la replicación celular, o también senescencia celular se le conoce, y una alteración en las proteínas normales, ¿no? Es decir, puede haber un incremento de proteínas dañadas, o proteínas mal plegadas, ¿no? ¿Qué nos va a dar con ello? Daño del ADN, mutaciones, menos replicación celular, pérdida de células, y depresión, o bueno, mal plegamiento de proteínas, funciones celulares reducidas, ¿no? Todo ello nos va a dar el envejecimiento celular. Sin embargo, ¿qué es lo que lo puede contrarrestar? Lo que le estaba diciendo en un instante, ¿no? Homeostasis de las proteínas, ¿mediado por quién? Por las chaperonas. Asimismo, la reparación del ADN, ¿no? Que, bueno, esto les pueden preguntar, esto no mucho, la verdad, no he visto, pero los desencadenantes sí, vital que se aprendan, ¿no? Daño del ADN, menos replicación celular o alteración de las proteínas. Y ya creo que esta última lámina, que viene a ser el envejecimiento celular, que conforme nosotros vamos envejeciendo, chicos, algo que tienen que considerar es que el telómero se considera el reloj de la vida, ¿no? Porque conforme vamos envejeciendo, este telómero se va cortando. Pero en procesos cancerígenos o, bueno, neoplásicos, llámenlo como gusten, esto no sucede, sino que es al contrario, se va alargando. Esto es algo que lo vamos a ver en neoplasias, que ya forma parte del capítulo final, pero que, bueno, quiero que lo vayan teniendo en consideración. ¿Por qué? Porque es importante, no lo mencionan en el TEO y algunos se confunden, ¿no? Porque al final esto del telómero es esencial, ¿para qué? Para neoplasias y a veces se pregunta de examen del bloque final, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Que suele darse por una reactivación de la telomerasa. Y a ver, chicos, a ver, una pregunta creo que la más difícil. A ver, acá sí, alguien que participa. ¿Qué han aprendido de la clase? Clase. Alguien que no haya participado. Jan, Daniela, un resumen que me puedan dar de la clase, algo en sus propias palabras. ¿Qué es lo que más les ha interesado? O si no, ya pasamos a la resolución propiamente de los pasitos, ¿no? Bueno, el pasito. Bueno, vamos a pasar a la resolución. Recuerden, chicos, que esta clase es muy importante. No caen acá los alumnos. La verdad, los alumnos caen cuando dejan todo para el final, en las cuatro clases, porque es fácil de entender, pero se tienen que hacer con tiempo, ¿no? Entonces, lo que pudieron aprender de la clase, creo yo, lo esencial que deben saberse son los patrones, ¿no? Los patrones. ¿Qué más? Los depósitos, la diferencia entre apoptosis y necrosis, ¿no? Y ya ahí lo van a poder revisar a detalle. Esta es la bibliografía y pasamos a la resolución de preguntas. A ver, acá sí, no sé si alguien quiere participar. El infarto isquémico a nivel del encéfalo, ¿con qué se correlaciona?
A ver, acá ya lo hemos resuelto. He visto que algunos se han confundido en el pasito, pero a ver, quiero ver si alguno acá puede resolverlo. ¿Con qué se relacionan? A ver, ahora vamos a ver quién está participando. Ya, a ver, Javier y luego Yari. El necrosis liquefactiva. Ya, perfecto. ¿Tú y Yari piensan lo mismo o tienes otra Sí, también. Bueno, también porque la imagen que habías colocado recuerda mucho al flan. No sé si también se le puede asociar así. Bueno, sí, podría ser, la verdad, chicos. Recuerden que pueden usar memotecnias que más se le faciliten, ¿no? Pero yo tenía un compañero para farmacología que, bueno, no sé si en algún momento vea esto, ¿no? Pero se llama Rubén, que hacía unas memotecnias muy chistosas para fármaco, ¿no? Pero luego lo aprendía. Si ustedes ven un patrón característico que se les haga muy fácil de aprender, como diciendo Yari de un flan, ya, pues acuérdense así, ¿no? Pero bueno, yo les recomiendo que se aprendan como necrosis factiva asociado al encéfalo y a infecciones bacterianas, ¿no? Pero el flan también está ahí. A ver, esta siguiente, chicos, que es un tipo de muerte celular programada en que existe ruptura de membrana, ¿no? A ver, ¿quién quiere participar? Acá les he puesto una imagen trampa, de hecho. ¿Alguno quiere participar ahí? A ver. Ya, bueno, acá no tenemos voluntarios. Esta es la necroptosis, chicos, ¿no? Recuerden, un tipo de muerte celular programada. Hasta acá podríamos decir que es una apoptosis, ¿no? Pero hay ruptura de membrana. Entonces, ¿qué nos dice eso? Necrosis. ¿Cuál es lo único que asocia necrosis con apoptosis? Necroptosis, ¿no? Ya lo tenemos. Recuerden que el proceso es similar al de la vía extrínseca. Tenemos al TNF y TNFR1, tenemos al FAS con su, bueno, al complejo FAT, pero lo único que cambia es el complejo RIPK1, que por acá es donde va la vaina, ¿no? Por este proceso, que fosforilan al MLKL y este es el encargado de dañar a la membrana. Bueno, luego, a ver, alguien que quiera participar acá. ¿Cuál es una proteína proapoptótica? A ver, alguno que quiera participar. Ya bueno, chicos, ¿no? Bueno, estamos pero sería bueno. Una proteína proapoptótica, recuerden que, bueno, viene a ser el BAC, que junto al VAX son los encargados de formar el poro por donde se va a escapar el citocromo C. Y, y dicho sea de paso, ¿no? En la vía intrínseca, eh, va a estar activando principalmente la caspasa 9, que es la caspasa iniciadora, y esta va a activar a la caspasa 3, ¿no? Entonces ya lo tenemos. A ver, acá una necrosis, un patrón característico, la célula fantasma. A ver, acá sí. Ajá. ¿A quienes participan? Ya, Abril. A ver, dime. Sería de tipo coagulativa, Sí, porque va a tener su estructura normal, pero va a perder sus núcleos y detalles intracelulares. sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Acuérdense de estas preguntas. Esto ha sido pregunta de examen, como les digo, chicos. Acá vamos con un caso clínico, ¿no? Donde los chicos le tienen miedo, pero hay palabritas clave. Un hombre de 29 años se fractura el fémur izquierdo en un accidente de moto, le ponen una férula en la pierna y cuando lleva 6 semanas de inmovilización, el diámetro de su pantorrilla izquierda ha disminuido. ¿Cuál de los siguientes procesos ha ocurrido en los músculos de la pierna para justificar este cambio de tamaño? A ver, alguien. Ya. A ver, de nuevo, Javier y Jan. A ver, Jan que Mm, participe primero. Bien. ¿Podría ser atrofia? Sí, perfecto. ¿Tú, Javier, opinas lo mismo o quieres cambiar de...? Sí, sí, es lo mismo. Ya, Javier, no. Ya, chicos. Entonces, hemos acabado. Hemos acabado con la clase de hoy. No sé si quieren que les ponga acá la resolución de las preguntas o en todo caso les envío solo esta bibliografía. No sé qué opinan. Voy a dejar de compartir. ¿Quieren que les envíe con todo y resolución de preguntas o quieren solo esta bibliografía? A ver, Sí, por favor. Se podría con la resolución también. ya perfecto. Ya perfecto, chicos. Entonces, bueno, hemos acabado. Les voy a compartir el pretest, el post-test. Brénenme un momentito. Mm, Ya, chicos. Ahí les he compartido el post-test.
Tienen hasta las 11:45 para que lo puedan llenar y ya culminamos con esta reunión. Ya chicos, creo que ya están todos en el post-test. Solo falta una compañera que ahorita me dice que ya lo va a llenar. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. De igual forma, saben que cualquier duda que lleguen a tener, me la hacen saber al privado o por el grupo, por donde gusten, ¿no? Ya nos estamos viendo para la segunda teoría y lo que vendría a ser ya propiamente bueno, el horario de las asesorías, que vendría a ser este domingo 3 de agosto a las 10 de la mañana, ¿no? Estudien. Como les digo, las clases de próxima van a empezar el lunes 4 de agosto, entonces tienen tiempo, estudien. Y con que lleguen, aunque sea sabiendo dos teorías, van a estar en mucha ventaja con sus compañeros, ¿no? Recuerden, el material que les estoy brindando es para ustedes y más allá de una obligación, véanlo como su nota, ¿no? Recuerden que van a dar un examen de cambio de bloque en el cual va a influir 70% de su promedio y 30% del examen. Entonces, traten de sacarle máximo provecho a ese ciclo, sobre todo a Pato, que es un curso al que no le echan mucho interés la mayoría de alumnos. Saquen la máxima nota en los exámenes y aprovechen el material que les estoy dando, porque literal es el resumen del libro. Le estoy ahorrando bastante tiempo para que puedan hacer otros cursos. Es cuestión de que lo lean con tiempo y ya está. Y con las grabaciones o cualquier duda que tengan, me la hacen saber. Deberían llegar más que suficiente a su examen, ¿no? Para un 20 de ley. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Voy a cortar la reunión.